Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, maestra, buenos días. Buenos días. Buenos días, maestra. Buen día, maestra. Ayer les envié, ¿sí fue ayer? Les envié la tarea, me parece que sí. ¿Ya la pudieron revisar un poco o no la han visto? O bueno, si se dieron cuenta que ya les subí la tarea. Pues nada más la vimos, creo que ahí subida, pero no la hemos checado bien. Bueno. Bueno, entonces, pues ya la revisan y si hay algún problema en la próxima clase me comentan. Bien, entonces vamos a comenzar con los últimos dos temas. Es el tema 6 y el tema 7 lo vamos a ver juntos. El tema 6 inicialmente es análisis de controlabilidad y análisis de observabilidad. Y el tema 7 ya es diseño de los controladores y observadores, pero pues los vamos a ver juntos. Entonces vamos a comenzar por el análisis de la controlabilidad. Muy bien, entonces nosotros vamos a poder definir si un sistema desde un inicio es completamente controlable o no lo es. Y nos referimos a que es completamente controlable cuando podemos variar el comportamiento de todas las variables de estado que aparecen en nuestro sistema, solo variando la señal de entrada. Si el sistema responde, si todas las variables las podemos modificar a un comportamiento deseado únicamente variando la señal de entrada, entonces el sistema sí es completamente controlable. ¿Sí? Pero necesitamos que entonces todas las variables, absolutamente todas las que intervienen en nuestro sistema, respondan ante la señal de entrada. Si no sucede esto, si a lo mejor, no sé, si tenemos 3 variables, 2 de ellas sí responden, pero una no, con que una variable ya no responda a la señal de entrada, ya no se vea modificada su comportamiento por la señal de entrada, entonces el sistema ya no es completamente controlable, o decimos que el sistema no es controlable. Entonces, esto es porque el método que vamos a ver para el diseño de los controladores es el método de ubicación de polos. Entonces, lo que nosotros hacemos con ubicación de polos es ubicar todos los polos del sistema en lazo cerrado en un lugar deseado, una ubicación deseada para obtener el comportamiento que buscamos. Pero entonces necesitamos ubicar todos. Y si no los podemos ubicar todos porque alguno de ellos no reaccione a la señal de entrada, entonces no podríamos utilizar este método. O si lo utilizamos, no nos funcionaría de todos modos. Alguna de esas variables no va a responder como nosotros buscamos o como nosotros lo deseamos. Entonces, por eso necesitamos hacer esto. El método para espacio de estados es ubicación de polos. Y no es como en tiempo continuo, donde nada más ubicábamos los polos que más dominaban al sistema, le llamábamos los polos dominantes, y ya los demás los dejábamos en el lugar que estuvieran, ¿no? Entonces agregábamos polos, los polos dominantes, o movíamos polos y los convertíamos en los polos dominantes. Acá no, acá vamos a trabajar con todos los polos. Entonces necesitamos que todas las variables que nos dan cada uno de esos polos, pues reaccione a la señal de entrada. Entonces vamos a poder diseñar nuestro controlador por este método siempre que el sistema sea completamente controlable.
Y para determinar si nuestro sistema es completamente controlable, pues hacemos una prueba creando una matriz que le llamamos matriz de controlabilidad. La forma general para esta matriz de controlabilidad es esta de aquí. Y va a depender de cuántas variables de estado nosotros tenemos. Entonces, de esta matriz de controlabilidad, nosotros necesitamos verificar si es una matriz de rango completo o si es una matriz no singular o si su determinante es diferente de 0. Entonces, ya si sabemos que eso es lo que vamos a determinar, entonces ya esperamos que esta matriz pues sea una matriz cuadrada, ¿no? Para poder determinar su determinante, para poder ver si es de rango completo. Entonces, nos va a quedar siempre una matriz cuadrada para la matriz de controlabilidad. Y la vamos a construir a partir de la matriz A, de la matriz de estado, y del vector o matriz B. Entonces colocamos primero nuestro vector B y después vamos haciendo productos de la matriz A por la matriz B. La matriz A va a ir a diferentes potencias. Entonces el siguiente elemento va a ser A por B, el siguiente va a ser A cuadrada por B, hasta que terminemos con el orden de las variables de estado, el orden -1. Entonces, si B es una matriz, pues aquí nos quedaría una matriz. Regularmente lo que tenemos es un vector. Y luego tendríamos una matriz, A siempre es una matriz, por B, que es un vector. Entonces tendríamos aquí de este producto de una matriz por un vector, pues otro vector. Entonces estaríamos uniendo vectores. Entonces tenemos que hacer todos esos productos, construir esa matriz de controlabilidad y ver si su determinante es diferente de 0 o si es de rango completo, si es una matriz no singular. Y si cumple estas condiciones, pues entonces ya decimos que el sistema es completamente controlable, entonces podemos pasar a hacer el diseño del controlador por el método que vamos a ver, el método de cancelación de poros. Si nos queda que el determinante es igual a 0 o que no es de rango completo, entonces el sistema no es controlable y no vamos a poder diseñar nuestro controlador. O podríamos tratar de diseñarlo, encontraríamos algún diseño porque aunque no esté bien diseñado, pues llegamos a algún resultado, pero no va a funcionar. No va a funcionar como nosotros queremos para todas las variables de estado. No podríamos controlar todas las variables. Entonces, antes de pasar a nuestro diseño del controlador, pues hay que verificar que sí nos va a servir el controlador que diseñemos, ¿no? Porque el sistema sí va a responder a la señal de entrada, todas las variables de estado. Pues esa es la prueba que realizaríamos. También podemos determinar si nuestro sistema es completamente controlable a partir de la función de transferencia. Entonces, en la función, para verificar de esta manera la controlabilidad, necesitamos tener la función de transferencia completa, sin haber realizado ninguna cancelación. Es decir, trabajar con nuestro sistema desde un inicio, buscar su modelo, tener el modelo del sistema completo sin hacer ninguna cancelación, después unir los otros elementos que tengamos, si tenemos una etapa de potencia, si tenemos no sé, pues algún sensor o algún otro elemento, darlo, encontrar la función de transferencia y no realizar ninguna cancelación. Entonces es bien importante que no cancelemos nada, porque si nosotros hacemos alguna cancelación de alguno de los elementos que están en el denominador, entonces estaríamos cancelando una variable de estado. Si por ejemplo aquí que tenemos este numerador y este denominador cancelamos estos dos, ya estamos eliminando una de las variables de estado que sí tiene el sistema.
nos quedaron igual y las cancelamos, pero de todos modos esa variable de estado sí está en el sistema, entonces pues ya no la vamos a controlar, ¿no? Porque ya no va a aparecer, matemáticamente ya no la vamos a tener. Pues regularmente trabajamos con sistemas que ya están, ¿no? Con funciones que ya están dadas, que a lo mejor ya cancelamos elementos aquí. Pues es más complicado hacerlo con la función de transferencia, a menos que la tengamos completa, que la estemos trabajando desde cero y estemos bien seguros de que no cancelamos nada. Si es así, entonces vemos que no suceda ninguna cancelación. Si no sucede ninguna cancelación, entonces el sistema sí es completamente controlable. Si al final nos queda alguna cancelación como esta, entonces el sistema no es controlable. Pero para ello necesitamos verla completa, porque si eliminamos esto, entonces nos quedaría 1 sobre S menos 1. De 1 sobre S menos 1 ya no podemos darnos cuenta si teníamos más polos, es decir, si teníamos más variables de estado, si ya hicimos alguna cancelación o si a lo mejor la función así está escrita correctamente, sin eliminar nada, ¿no? Entonces, por eso tendríamos que tener la función completa. Y es algo que normalmente pues, no lo tenemos porque pues, es un sistema, entonces vamos agregando funciones, vamos agregando elementos y pues vamos simplificando, ¿no? Pero sería otra forma de verificar estabilidad. Para evitar estos problemas, pues nosotros vamos a trabajar directamente con la matriz de controlabilidad. Entonces vamos a verificar primero si nuestro sistema es completamente controlable y si lo es, entonces ya pasamos a hacer el diseño del controlador. Si no lo es, entonces no tiene mucho sentido porque de todos modos no vamos a poder controlar todas las variables de estado. Entonces decíamos que el método que vamos a ver para el diseño de los controladores es el método de ubicación de polos. Entonces, cuando se veía esto sin variables de estado o sin la representación en variables de estado, lo que hacíamos era ubicar los polos dominantes y esos polos dominantes nos marcaban el comportamiento que iba a tener la respuesta de nuestro sistema, de todo nuestro sistema. Entonces, aquí no vamos a hacer eso. Aquí lo que vamos a hacer es ubicar todos los polos del sistema en lazo cerrado. Entonces, necesitamos poder acceder a todos esos polos, a todas las variables de estado que tenga nuestro sistema y las ubicamos esos polos en la posición que a nosotros nos convenga para obtener la respuesta que nosotros buscamos tener. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a trabajar con todos los polos que aparecen en nuestro sistema, en la función de transferencia de nuestro sistema. La estructura que tenemos para un sistema en espacio de estados sería este que tenemos aquí en la figura. Normalmente nosotros hemos trabajado con la forma de nuestro bloquecito que ya tiene las matrices A, B, C y D, ¿no? Si desarrollamos ese bloque, lo que nosotros veríamos adentro sería esto de aquí, esta estructura. Y tenemos la matriz de estado A, tenemos el vector B para la entrada, tenemos la matriz C para la salida o vector y D, la matriz de transición. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí las 4 matrices. Y aquí pues tenemos la estructura que nos van marcando las ecuaciones. Estas líneas, bueno, normalmente las ponemos directas, o sea, sin ninguna otra marca como lo que tenemos aquí. Y nos indica que solamente está pasando por ahí una señal. Entonces, cuando le agregamos esto,
Lo que queremos decir es que por aquí no está pasando una única señal. Como estamos trabajando con varias variables de estado, por aquí están pasando n variables de estado, según tengamos en nuestro sistema. Entonces, esto nos indica que están fluyendo por aquí n señales, que corresponden a las variables de estado. ¿Sí? Entonces, si seguimos cada una de estas líneas, pues podemos llegar a la construcción de las matrices. Por ejemplo, aquí tendríamos X por A. Esa es parte de la ecuación de estado. Si nos acordamos, es X punto igual a A por X. Entonces, aquí ya tenemos A por X. Y antes de esta X, pues tenemos un integrador, 1 sobre S. Entonces, acá tenemos la derivada de X. Aquí tendríamos X punto. Entonces, aquí tenemos X punto, tenemos X por A, va a un sumador porque estamos construyendo la ecuación de X punto. Entonces, es X punto igual a A por X más B por U. U es la entrada. Entonces, U por la matriz B va sumándose a A por X y eso es igual a X punto. Y luego pasamos a la ecuación de la salida. La salida la tenemos acá. La salida es Y igual a C por X. Entonces tomamos X nuevamente por C. Va al sumador. Es C por X más D por U. U es la entrada por D. Es la otra entrada del sumador. Y eso es la salida Y. Entonces, aquí nada más tenemos esas ecuaciones, pero con un diagrama a bloques. Entonces, es importante recordar que por aquí, aunque lo podemos representar igual que los diagramas a bloques que siempre trabajamos, por estas líneas están fluyendo n señales, que son las variables de estado. Aquí tenemos el estado completo. Pero entonces, por aquí están fluyendo todas las variables que tenemos en ese estado. Entonces, lo que vamos a hacer para hacer el diseño del controlador es realimentar el estado completo. Ese estado completo lo vamos a tomar y lo vamos a realimentar hacia la entrada. Y lo que vamos a hacer es multiplicar cada una de las variables que tenemos aquí en nuestro estado por una ganancia. Entonces vamos a encontrar una ganancia para cada una de las variables, de estado. Entonces, si lo vemos en el diagrama, lo que haríamos es lo que deseamos ahorita. Tomamos todo el estado, lo realimentamos, va hacia la entrada, pero cada una de las variables de estado la vamos a multiplicar por una ganancia. Entonces, esta acá, que aparece aquí, pues no es una sola ganancia, es un vector de ganancias. Una ganancia para cada una de las variables de estado. Entonces, como ya mandamos la realimentación negativa, hay que agregarle nuestra señal de referencia. La señal de referencia con la que nosotros le decimos al sistema qué es lo que queremos observar a la salida, la agregamos también al sumador. Entonces, la entrada que teníamos antes en la representación en espacio de estados, ahora va a ser la diferencia que tenemos con la realimentación y la entrada de referencia. ¿Qué es lo que normalmente tenemos cuando hacemos nuestros lazos cerrados agregando nuestro controlador? ¿Sí? Hacemos el lazo de realimentación y agregamos la señal de referencia que nos dice qué es lo que queremos obtener a la salida.
Ahora, si nosotros queremos realimentar el estado y multiplicarlo por una ganancia calculada para que el sistema tenga el comportamiento que nosotros buscamos, pues entonces necesitamos poder leer cada una de estas variables de estado. En la práctica necesitaríamos un sensor para cada una de las variables de estado. Y necesitamos poder leerlas para multiplicarlas por su ganancia y luego realimentarlas al sistema. Entonces, si por ejemplo aquí tuviéramos que fuera un motor y que las variables fueran posición y velocidad, necesitamos poder leer esa posición, poder leer esa velocidad para poderlas mandar como realimentación al sistema, y multiplicarlas por su ganancia y realimentar. Entonces, en la práctica tendríamos que agregar sensores. Aquí lo podemos decir de esta forma, ¿no? Matemáticamente está correcto, pero en la práctica tendríamos que agregar sensores para cada una de las variables de estado que tengamos en nuestro sistema. Ahora, si no tenemos todos los sensores, por razones diferentes, simplemente porque no lo tenemos o porque es un sensor muy caro y preferimos no comprarlo, no utilizarlo, o porque pues, simplemente pues, no lo hay, entonces se diseña un observador, que es lo siguiente que vamos a ver. Cuando no podemos leer cada una de las variables de estado mediante un sensor, para así poderlas mandar para nuestro controlador, entonces agregamos otro pequeño sistema que en esencia es lo mismo que un controlador, pero lo que va a hacer es estimar la variable de estado que nosotros no podemos leer directamente. Y este sistema que nos hace esta operación es un observador. Entonces, por ahorita, para hacer el diseño de los controladores, para ver el método, vamos a considerar que sí podemos leer todas las variables de estado, que sí podemos agregarle a nuestro sistema un sensor para cada una de las variables de estado. Y ya después, cuando veamos los observadores, entonces ya vamos a hacer consideraciones de que alguna de las variables no las podemos estar leyendo mediante un sensor. Y entonces agregamos este otro sistema para que nos estime esa variable de estado. Por lo pronto vamos a considerar que sí, que tenemos todos los sensores y que podemos estar leyendo todas esas variables. Entonces todas esas variables las multiplicamos por su ganancia adecuada, calculada, y lo mandamos como realimentación a nuestro sistema. Entonces, el ajuste de estas ganancias lo vamos a hacer para ubicar los polos en lazo cerrado en la posición que nosotros deseemos o que a nosotros nos convenga para obtener la respuesta deseada. Entonces hay que ajustar esas ganancias. Entonces eso es referente al comportamiento, principalmente el de la parte transitoria, que es donde podemos tener algunas oscilaciones, un comportamiento subamortiguado o no tener oscilaciones, pero que sea una respuesta un poquito más rápida, una respuesta un poquito más lenta, como un sistema sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Entonces, con estas ganancias principalmente vamos a modificar la parte transitoria. Por supuesto que también modificamos la parte en estado estacionario, pero es principalmente para la parte transitoria. Ahora, si nosotros necesitamos llegar a algún valor deseado, entonces hay que agregarle un control integral. Entonces, regularmente siempre vamos a estarle agregando una acción integral para garantizar que sí vamos a llegar al valor deseado. Con esto podemos ver el comportamiento transitorio. Obtener el comportamiento subamortiguado como queríamos o sin oscilaciones si es que no las queremos, pero para garantizar que lleguemos al valor deseado hay que agregarle una acción integral
un control integral. Entonces, el control integral, pues ya sabemos la forma general que tiene, ¿no? Es una ganancia por un integrador. Es este de aquí. Entonces, hasta ahorita, con lo que llevábamos de las ganancias para cada una de las variables de estado, sería como una parte proporcional. Y tenemos este esquema, que sería esto de aquí. Eso es lo que teníamos en la imagen anterior, agregando solamente estas ganancias que multiplican a las variables de estado, que sería lo equivalente a tener un control proporcional. Ahora, si agregamos el control integral, hay que hacer una realimentación, pero de la salida. Para las ganancias K, estábamos realimentando el estado. Para la parte integral, para la parte de la acción integral, necesitamos realimentar la salida. Entonces, agregamos este otro lazo con una realimentación unitaria. Y solamente necesitamos poder leer esta salida, esta señal Y. Entonces, la forma general de nuestro control integral, ya hemos dicho, es una ganancia, la ganancia KI normalmente, así le llamamos, por un integrador, 1 sobre S. Entonces, ese integrador pues nos va a aumentar el orden que tenemos en nuestro sistema, ¿no? Porque esa S nos va a aparecer ahora en el denominador. Y como va a aumentar el orden del sistema, el orden del polinomio que está en el denominador, entonces también va a aumentar el número de variables de estado, porque ya sabemos que si tenemos un sistema de segundo orden, un polinomio en el denominador de segundo orden, entonces tenemos 2 variables de estado. Si el polinomio es de tercer orden, entonces tenemos 3 variables de estado y así sucesivamente. Entonces, esta S del integrador va a aparecer en el denominador de nuestra función. Entonces, va a aumentar el orden de ese polinomio. Y con ello, pues va a aumentar el número de variables de estado. Entonces, vamos a agregar otra variable de estado. Esta variable la vamos a identificar como la variable de estado del controlador. Y la vamos a nombrar diferente. Acá con el estado tenemos X1, X2, X3 o las que sean necesarias. Y a esta variable de estado le vamos a llamar XN simplemente. Entonces, volviendo al diagrama, pues decíamos, vamos a realimentar la salida. Entonces, con la salida la realimentamos porque al agregar nuestro controlador, pues necesitamos poder ver la salida. El controlador lo agregamos para que el error que tenemos en nuestro sistema se vaya a cero, ¿no? Es lo que siempre hemos hecho para los controladores. Es lo que siempre, o es lo que ya han visto. Los controladores son para que el error que tienen en el sistema se vaya a cero. Y el error, pues va a ser la diferencia entre la salida, entre la entrada, que es la salida deseada, la señal de referencia, y la salida real que estamos teniendo en el sistema. Entonces, por eso la necesitamos realimentar. Para poder ver la diferencia entre esta señal, la salida real y la entrada de referencia, la salida deseada. Entonces, la diferencia entre esta y nuestra señal de entrada de referencia es el error. Y sobre este error va a trabajar el controlador. ¿Sí? Eso es exactamente igual que lo que vieron en el curso pasado. ¿Sí? Todos los controladores, todas las configuraciones que veían, proporcional integral, PID, un PD, siempre trabajaban sobre el error. ¿Sí? Lo que buscamos es que el error se vaya a cero. Entonces, necesitamos poder medir este error. Para eso agregamos la realimentación de la salida. Y después de este error, colocamos, como siempre, nuestro controlador. Entonces,
aquí solamente estamos agregando una acción integral, que es KI por 1 sobre S. Entonces decíamos que aquí se nos va a agregar otra variable de estado, y esta variable de estado le vamos a llamar XN. ¿Sí? Siempre va a ser XN. Entonces, esta XN la podemos definir de esta forma. Que es la ganancia KI que nosotros encontremos para nuestro control integral por la integral del error. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Después del integrador. Aquí tenemos el error, después del integrador y multiplicado por la ganancia integral. Y el error, pues ya habíamos dicho, es la diferencia entre la señal de referencia, la salida deseada y la salida real que tenemos en el sistema. Pues el error es igual a esta diferencia, y de menos y. Entonces, finalmente, esta nueva variable de estado va a tener esta forma. Y podemos definir también la variable de estado, la derivada de la variable de estado, que es xn punto. Pues es la derivada de esto. Entonces, con la derivada, pues cancelamos la integral y nos queda simplemente la ganancia integral por la diferencia de las señales, la deseada y la salida real. ¿Sí? Entonces, esa señal de referencia, pues nosotros la definimos y se la damos directo al sistema. Y esta es la salida real que tenemos en nuestro sistema. Entonces, esta salida, si vemos el diagrama, es igual a el estado por C. Entonces, podemos cambiar esta salida Y por este producto, el estado multiplicado por C, por la matriz C. Entonces, podemos reescribir esta XN punto de esta forma. Entonces, este ya sería nuestro diagrama completo. Aquí lo único que quitamos, o que estuvimos quitando, fue este lazo de aquí. Porque regularmente esta matriz es 0. Si no es 0, pues entonces lo agregamos y seguiría apareciendo aquí en nuestros diagramas, ¿no? Aquí para la salida. Pero pues en la mayoría de las ocasiones pues vamos a trabajar más con esta forma más simplificada. Casi siempre esa matriz D es 0. Pero si no, pues la agregamos. Entonces tendríamos el otro lazo acá arriba y tendríamos un sumador para la salida, ¿sí? Con C por X y con esta parte. ¿Sí? Pero podemos trabajar con esta forma simplificada. Entonces ahí ya tenemos todo. Tenemos la parte proporcional, este vector de ganancias que va multiplicando a cada una de las variables de estado, y la parte integral. Para cada una de estas tuvimos que hacer una realimentación, un lazo cerrado para agregar las ganancias proporcionales y otra realimentación para hacer otro lazo cerrado para la parte integral. ¿Sí está más o menos claro este esquema o no? ¿Cómo lo ven?
más o menos. Bueno, yo creo que lo que hace que se vea más complicado es toda la representación en espacio de estados, que es todo esto. Esto sería lo equivalente a que nosotros tuviéramos aquí nuestra función de transferencia de nuestro sistema. Y agregamos el lazo cerrado con las ganancias. Entonces, yo creo que la que está más clara es esta, la parte integral, porque siempre ponemos así, ¿no? Nuestro controlador y después la función de nuestro sistema, de nuestra planta. Y tendríamos aquí un control integral, la función de transferencia de la planta y luego la realimentación unitaria con la salida deseada. Lo que estamos agregando extra o un poco diferente a lo que han trabajado es este lazo de realimentación con estas ganancias. Porque para estas ganancias no estamos trabajando con la salida, estamos trabajando directamente con el estado, con las variables de estado. Por eso la necesidad de expresar esto por separado, para poder ver que para hacer este lazo de realimentación tomamos las variables de estado, ya no la salida. Por eso no podemos expresarlo como una función de transferencia en lazo cerrado, ¿sí? O una función de transferencia de nuestra planta, porque necesitamos las variables de estado, no la salida de esa planta, sino las variables que intervienen en ese sistema. Esas son las que tomamos para multiplicarlas por este vector de ganancias y luego ya realimentarlas al sistema. Entonces, esa es la diferencia con todo lo que estuvieron viendo en control 1. El diseño del controlador se hacía para obtener una salida deseada. Se trabajaba directamente con la salida. Siempre veían la salida nada más, porque trabajaban con funciones de transferencia. Entonces, lo único que veían después de la función de transferencia a la salida de ese bloque era la salida. Y esa salida es la que realimentaban, calculaban el error con respecto a la salida deseada, lo que ustedes querían obtener, y se agregaba el controlador. Entonces, la idea de separar todo el sistema dado por las matrices A, B, C y D es para poder tomar las variables de estado. ¿Sí? Estamos tomando estas variables que tendríamos que medir con sensores y multiplicarlas por una ganancia, cada una de las variables. E igual la realimentamos. Entonces, lo que estamos agregando extra a lo que ya se ha visto de controladores, pues es esta parte de aquí. Este lazo de realimentación para la representación en espacio de estados. Pero nuestro sistema en espacio de estados estaba dado por esto. Entonces, al agregarle el controlador integral, entonces estamos agregando esta nueva variable, xn. Entonces, ahora nuestra representación en espacio de estados se está haciendo más grande, porque ya no tenemos solamente estas variables de nuestra planta. Ahora tenemos una que se nos crea con el controlador, por este 1 sobre s, o más bien en específico por esta s que aparece en el denominador. Ya tenemos una variable más. Entonces, nuestro sistema hay que volverlo a escribir, pero considerando esta variable de estado, xl. Entonces, originalmente teníamos esto de aquí. X punto es igual a A por X, que es lo que nos quedaría de esta multiplicación. Por esto, A por X más B por U.
Y ya, hasta ahí llegaba nuestra ecuación original, nuestra planta en espacio de estados. Hasta ahí llegaba la ecuación de estado, x punto a por x más b por u. Pero ahora agregamos la nueva variable de estado, xn, y además también agregamos la entrada de referencia. Esta era la entrada que teníamos antes, la entrada pero de nuestra planta, de la representación en espacio de estados de la planta. ¿Sí? Esta. Pero ahora tenemos la señal de referencia. Entonces ya tenemos también esta señal de referencia. Entonces, para la planta seguimos con lo mismo. ¿Sí? Si vemos todo este primer renglón, nos quedaría lo mismo. X punto, A por X, ya hemos dicho, más B por U, y agregamos el 0. 0 por la señal de referencia, porque no aparece originalmente. Pero sí va a aparecer ahora con la nueva variable que agregamos. La nueva variable es xn. Su derivada será xn punto. Y xn punto dijimos que es igual a esto. Es k por i, ki, por la señal de referencia, menos esta ganancia ki por c por x. Entonces, si consideras la ganancia, tendríamos solamente esta matriz C por X. Es esto que tenemos aquí. C por X. ¿Sí? C por X, 0 por XN, 0 por U, y tenemos la salida deseada, la entrada de referencia. Esta de aquí. Entonces agregamos este renglón para nuestra representación en espacio de estados. Y la salida se mantiene igual. La salida es C por X, nada más que como agregamos otra variable de estado, entonces también debe de aparecer en esta ecuación. No puede estar nada más en la ecuación de estado y no estar en la ecuación de salida. Si la agregamos en la de estado, debe de estar también en la de la salida. Si agregamos la otra variable, pero la salida en realidad no está cambiando. La salida sigue siendo C por X. Entonces sigue siendo C por X más 0 por XC. Nada más es porque deben de llevar las mismas dimensiones ambas ecuaciones. Pero la salida no cambió. La salida sigue siendo solo C por X. Ahora, lo que sí podemos definir es esta U, porque U ya quedó adentro de nuestro diagrama, adentro de nuestro sistema. U es solamente la entrada, pero de la planta. Entonces, hay que reescribirla en términos de las variables de estado, porque ya quedó adentro de nuestro sistema, ya no es la entrada del sistema, es simplemente la entrada de la planta. Entonces, U lo tenemos aquí. Esta es nuestra planta y la entrada es U. Esta es U. Pues hay que definirla en términos de las variables que tenemos involucradas aquí en el sistema. Entonces, es la salida de este sumador. Entonces, va a ser igual a la suma de los elementos que llegan a este sumador. Entonces, aquí llega positivo la variable xn por ki. Y negativa está acá por el estado. K por X. Entonces tenemos K por X negativa y la ganancia integral por la variable xn.
positivo. ¿Sí? Entonces tendríamos esta ecuación para U. Solo hay que pasarla a un formato matricial. Entonces escribimos las dos variables de estado, que es X, o más bien no dos variables de estado, sino los dos tipos de variables de estado, las de la planta y la del controlador, X y XN, y encontramos el vector por el cual lo debemos de multiplicar para que nos dé esta ecuación. Entonces es menos K por X. Entonces tenemos menos K por X. Y luego tenemos KI por XN. Entonces tendríamos este menos por este menos, nos da el KI por el XN. ¿Sí? Entonces, esta acá es un vector, esta acá que aparece aquí. Esta acá va a tener una ganancia para cada una de las variables de estado. Entonces, esto es un vector y al final tendríamos la ganancia integral. Esto es un vector. Son todas las variables de estado y tenemos una extra, que es la del controlador. Entonces, nada más, no hay que olvidar que eso, aunque está representado nada más como X o como K, son vectores. ¿Sí? Entonces, si ya definimos U, la podemos sustituir aquí y reescribir esta ecuación. Pues para U tendríamos esto. Lo sustituimos y nos queda esta ecuación. Entonces tendríamos X punto es A por X más B por U, pero U es esto de aquí. Entonces sería A por X más B por esto por X, ¿no? Serían los términos que están multiplicando a X, que es esta A menos B por K. Y en esta matriz no está multiplicando nada a XN, pero en esta sí. Tenemos esto de aquí, entonces sería B por esta ganancia integral. Entonces tendríamos este término por XN. Y luego tendríamos esta parte, entonces sería 0 por la señal de referencia. Y luego para la segunda variable, que es XN punto, tendríamos menos C por X, que es esto mismo, menos C por X, y luego el 0 era para XN, y acá pues tendríamos lo mismo, ¿no? Sería 0, entonces nada más nos quedamos con esta parte, porque aquí tenemos 0 por U, entonces no importa que sea U, es por 0. Entonces nos quedamos con lo mismo, que es esta parte de aquí, y la salida, ¿no? Que es 1 por la salida deseada. Entonces esta representación ya nos está tomando en cuenta todas las variables de estado, las que teníamos para la planta, que es X, y la del controlador. Y además ya no está en términos de la señal de entrada de la planta, sino de la entrada de todo el sistema, de la señal de referencia. Entonces, nuestra representación en espacio de estados ahora va a tener esta forma, ya con el controlador. Y la salida pues se quedaría igual. Aquí no tenemos U, entonces se va a quedar igual.
Entonces, ahora la nueva matriz de estado, que antes era simplemente A, ahora va a tener esta forma. Va a ser A menos B por K, y luego este término para la ganancia integral, B por KI, menos C y 0. Y a partir de esta nueva matriz de estado, es que nosotros vamos a poder calcular las ganancias del controlador, todas las ganancias. Lo que necesitamos es obtener el determinante de esta matriz. El determinante de esta matriz nos va a dar el polinomio característico del sistema de enlazo cerrado. Es todo el denominador que tendríamos en la función de transferencia enlazo cerrado. Entonces, nos va a dar algún polinomio, dependiendo de qué orden tengamos en nuestro sistema. Entonces, esto nos va a dar un polinomio, y con este polinomio vamos a poder calcular las ganancias, todas las ganancias que aparecen en el sistema, la del vector K y la ganancia integral. Para calcular estas ganancias, además de este determinante, pues necesitamos las condiciones que tenemos para el controlador, es decir, qué características queremos observar a la salida. Pues normalmente esas características están dadas como lo que ya hemos visto en términos de sobrepaso, un tiempo pico o un tiempo de asentamiento regularmente. Y con esas características nosotros podemos calcular un polinomio. Esas características nos darían un polinomio de segundo orden, porque son comportamientos de un sistema de segundo orden. Si nos dan un sobrepaso y un tiempo de asentamientos, sabemos que los sistemas que tienen sobrepaso son sistemas subamortiguados. Tiene algunas características en específico, pero en general es de un sistema de segundo orden. Ahora, si no nos dan un sobrepaso, pero nos dan un tiempo de asentamiento o un tiempo de asentamiento, entonces sabemos que no es un sistema subamortiguado porque no tenemos las oscilaciones, pero sigue siendo un sistema de segundo orden, un críticamente amortiguado o un sobreamortiguado. Entonces, dependiendo de qué características nos den, nosotros vamos a poder identificar qué tipo de sistema queremos obtener para la salida y qué características vamos a buscar. Pues siempre va a ser con un sistema de segundo orden, ya sea que tenga oscilaciones o que no las tenga, lo podemos aproximar a un sistema de segundo orden. Pues con esas características nosotros obtenemos un polinomio deseado. El polinomio deseado debe de darnos esas características. Pues ya con lo que vieron en su curso pasado, pues podemos pasar de esas características del sobrepaso, del tiempo pico, del tiempo de asentamiento, a los elementos que tenemos en el polinomio de segundo orden, ¿sí? Que sería el amortiguamiento y la frecuencia natural. Entonces, a partir de las características, calculamos amortiguamiento, calculamos frecuencia natural y encontramos ese polinomio. Entonces, este polinomio nos dice las características que nosotros queremos en el sistema. Entonces, el polinomio que nosotros obtengamos de aquí, queremos que sea como este, para que tengan las mismas características. Si es un sistema de segundo orden, si esto nos da un polinomio de segundo orden, pues simplemente lo igualamos a este de aquí. Y las ganancias que nos queden en este polinomio, porque esto está escrito en términos de las ganancias, pues las calculamos a partir de estar igualando cada uno de estos términos. Entonces, así calculamos las ganancias. Entonces, si es un polinomio de segundo orden, pues ya con eso terminaríamos. Pero si no lo es, si del determinante nosotros obtenemos un polinomio, no sé, de tercer orden, cuarto orden, quinto orden, nosotros de todos nos debemos de poder calcular esas ganancias.
esto siempre va a ser de segundo orden, porque estos comportamientos generales son a partir de un sistema de segundo orden, de una ecuación, un polinomio de segundo orden. Entonces, esto siempre va a ser de segundo orden. Lo que puede ser de un orden diferente es esto de aquí. ¿Sí? Esto nos puede dar un tercer orden, cuarto orden, quinto orden. Pero aún así debemos de poder calcular estas ganancias. Entonces, lo que hacemos es, de aquí obtenemos un polinomio de algún orden mayor, es quedarnos con uno de segundo orden. Y, por ejemplo, si es de tercer orden, ese otro polo extra, esa otra raíz extra que tendríamos aquí en el determinante, lo utilizamos para cancelar un cero de la planta. Entonces, ahí ya se da la cancelación y ya no tenemos problema. Ahora, si no tenemos ceros en la planta, si no hay con qué cancelar ese polo que nos está quedando extra, entonces lo colocamos alejado de los polos que nos dice este polinomio, para que no interfiera en el comportamiento. Si está alejado, entonces no va a influir en el comportamiento que va a tener nuestro sistema, pero hay que colocarlo alejado. Entonces, regularmente basta con colocarlo de 5 a 10 veces alejado hacia la izquierda de la parte real de los polos deseados, de la parte real de los polos que nos den este polinomio. Entonces, hay que alejarlo de estos polos dominantes, ¿sí? O de estos polos deseados. Y así, como va a estar alejado, pues no va a tener un efecto importante en la respuesta del sistema, ¿no? Puede influir, pero muy ligeramente. Si vemos que está influyendo, si vemos que no obtenemos la respuesta deseada, pues podríamos pensar que es por estos polos que nosotros colocamos. Entonces, los alejamos más y vemos cómo funciona el sistema. Entonces, quizá no los alejamos lo suficiente y siguen teniendo un efecto. Entonces, los alejamos más y con eso vemos si ya el sistema tiene el comportamiento deseado. Entonces, eso es lo que hay que hacer para el diseño. Yo sé que suena o se ve un poquito complicado o reburujado, pero en realidad es sencillo. Lo que debemos de calcular para esta matriz, pues son estos elementos de aquí. A menos B por K, esto nos va a dar una matriz. Este B por KI nos va a dar un vector. Esta C, que va a ser una matriz. Entonces, esta es una matriz de matrices o de vectores. Entonces, hay que construir esta matriz. A lo mejor no necesitamos la representación completa del sistema con el controlador, que es esto que teníamos acá. Lo que necesitamos es esta matriz de aquí. Hay que calcularla a partir de la matriz A, B, C y de los vectores. Más o menos. O no, ya los perdí.
¿Ya no me quieren hablar? Yo creo que sí, más o menos, maestra. Nomás, me imagino que con un ejemplo, pues queda mucho más claro. Sí, vamos a ver ejemplos. Y vamos a comenzar por un ejemplo muy sencillo, que sería el caso más sencillo que podríamos ver. Y ya después vemos otro ejemplo con matrices más grandes. Entonces, vamos a empezar un ejemplo. Bien, entonces ese es el ejercicio. Tenemos esa planta. Queremos una salida deseada de 20, sobrepaso del 25% y un tiempo pico de 5. Entonces, lo primero es representar nuestro sistema, nuestra planta, en la forma controlable. Entonces, para hacer el diseño de controladores, se recomienda hacerlo a partir de la forma controlable. Se puede hacer de cualquiera otra, con cualquier otra de las formas, con la forma observable, con la forma diagonal o con las ecuaciones, a partir de la representación que nos quede de las ecuaciones, pero las ganancias nos van a quedar diferentes. Entonces, generalmente con la forma controlable las ganancias nos quedan de una magnitud pues ni muy pequeñas ni muy grandes. Puede ser que con la forma observable nos quedan las ganancias muy, muy pequeñas, de 0.0000 algo. O con otras las formas nos quedan ganancias de cientos o de miles. Entonces, por eso se recomienda esta forma
o resolverlo con la forma controlable para que las ganancias nos queden en un rango pues no tan extraño, ¿no? Ni tan pequeñas ni tan grandes. Pero en realidad el diseño se puede hacer a partir de cualquiera de las formas canónicas, ¿sí? O de la forma que obtengamos directamente de las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, además, antes de pasar a hacer el diseño, pues necesitamos ver si el sistema es controlable. ¿Sí? Entonces, verificar si el sistema es controlable es a partir de la forma controlable. Entonces, necesitamos comenzar con la representación de esta planta en espacio de estados en la forma canónica controlable. Entonces, ¿cómo nos quedaría el sistema en la forma controlable? ¿Cómo nos quedaría? ¿Cuántas variables de estado tenemos? Una nomás, ¿no? 1. ¿Ok? Entonces vamos a tener nada más x punto, ¿no? ¿Y cómo es a? ¿Qué valor tenemos en a? ¿Sí se acuerdan de la canónica controlable? A1 es 3. A1 que es 3. Ok, entonces lo voy a poner arriba. Entonces, del numerador obtenemos los coeficientes b. Entonces, b0 sería el coeficiente de s si lo tuviéramos en el numerador, pero como no tenemos, es 0. Y b1 sería el siguiente coeficiente, que es 350. Y del denominador, el coeficiente de s debe de ser 1, lo es, y luego el coeficiente que sigue sería A1, que es 3. Entonces, esos son los coeficientes que tenemos, B's y A's. Entonces, en la matriz A, ¿qué aparece? ¿Qué tenemos en la matriz A? Pues solamente es el menos 3, ¿no? Menos 3 por X, ¿sí? Porque nada más es una variable. Entonces, nada más le vamos a llamar X. Y luego B, ¿qué sería? Después tenemos más B por U. ¿Una? Vamos a poner nada más 1 por U. Voy a regresar a las tareas de cambiar la calificación, ¿eh? Y luego la salida es Y igual a C por X. ¿Qué tenemos en C?
350, ¿no? Ay. 350 por X. Y luego sería más D por U. ¿Qué tendríamos ahí? 0. 0. Entonces, ¿lo podemos poner o no? No es tan necesario ponerlo si es 0. Entonces tenemos nuestro sistema representado en espacio de estados, en la forma canónica controlable. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí están de acuerdo todos? Ya que lo tenemos en la forma canónica controlable, antes de pasar a hacer el diseño del controlador, hay que verificar si el sistema sí es controlable, si esta planta sí es controlable. Pues a lo mejor porque es una planta de primer orden, pues puede estar claro si lo es o no. Pero a todos nos vamos a verificarlo con la matriz de controlabilidad. Pues la matriz de controlabilidad es de forma general sería B, A por B, A cuadrada B, hasta a n-1 por b. Ahora, n es el número de variables de estado. Entonces, para nosotros, es 1. Entonces, ¿cómo sería esa matriz de controlabilidad? ¿Qué tendríamos en esa matriz de controlabilidad? El último elemento siempre es a n-1 por b. Pero n es 1, entonces nos quedaría a 1 menos 1, que es 0, por b. Entonces nos quedaría a a la 0 por b. ¿Qué es a la 0 por b? ¿B? Solamente es b. Entonces, la matriz de controlabilidad solamente nos queda con b. Porque para este ejemplo, n es 1. Solamente tenemos una variable de estado. Y b dijimos que es 1. ¿Sí? Entonces, pues como es solamente un elemento, pues ya sabemos que mientras sea diferente de 0, este elemento, pues entonces sí cumple la condición para ser controlado. Necesitábamos que fuera de rango completo, que su determinante fuera diferente de 0,
Y pues como es un solo elemento, pues sí lo cumple, siempre y cuando no sea 0. Si B fuera 0, entonces ya no lo cumpliría. Entonces, como este elemento es diferente de 0, o el determinante de la matriz de controlabilidad es diferente de 0, entonces el sistema es completamente controlable. Entonces, para primer orden, es suficiente con ver si B es diferente de 0. Pues con un sistema de primer orden es muy sencillo. Entonces, hasta ahí solamente hemos verificado que sí podemos diseñar un controlador para este sistema y tenemos expresada su forma controlable, el sistema en la forma controlable. Entonces, ya podemos pasar al diseño del controlador. ¿Puedo borrarlo de arriba? Sí, maestra. Entonces, la forma de nuestro sistema con el controlador, no específicamente de este, sino cualquier sistema con el controlador, ya la tenemos. Solamente hay que escribirla para esta planta en específico. Entonces hacemos la representación en espacio de estados del sistema completo con el controlador. Sería x punto y xn punto igual a menos b por k menos c b por ki cero xxn. Y completa pues sería con la entrada. La entrada ahora es la entrada de referencia o la salida deseada. Pero esto es siempre 0, 1. Para YD. Y la salida es Y igual C0 X y XN. Entonces, esa es la representación en espacio de estados con el controlador. Pero para hacer el diseño, nosotros solo necesitamos
a esta nueva matriz A. No necesitamos la representación completa, solo hay que calcular esa matriz, porque si se fijan, lo demás sigue igual. En la misma matriz C para la salida y para la entrada de referencia o la salida deseada, el vector siempre va a ser 0, 1. Entonces, ahí no hay nada que calcular. Lo que hay que calcular es esta matriz. Y esta matriz la vamos a calcular a partir de la representación que tenemos para la planta. Ya tenemos A, que es -3, tenemos B, que es 1, y tenemos C, que es 350. Entonces, solo hay que construir esa matriz. Entonces, esta matriz nos va a quedar, en el PDF le llamamos A barra. A barra nos va a quedar, en el primer renglón tenemos A menos B por K. A es un solo elemento, entonces es -3. Y luego menos B. B es 1. Pues podemos no ponerlo. Pero sería el -1 por K. K es un vector de ganancias, una ganancia para cada variable de X. Entonces, nada más tenemos una sola variable. Entonces, K es una sola ganancia. No es un vector, es nada más una ganancia. Y luego tenemos en ese mismo renglón B por KI. B es 1. Entonces es 1 por la ganancia integral. Esta KI sí es una sola ganancia. No es un vector. Y luego tenemos menos C, que es menos 350. Y 0. Así nos quedaría esa nueva matriz A. Y podemos escribir la representación completa de todo el sistema con el controlador, las dos ecuaciones que están en azul, pero realmente para hacer el controlador no es necesario. Pues podemos dejar nada más el cálculo de la matriz A barra, de la nueva matriz A. Si no hay problema con esa matriz A barra, No. aquí. Si ya tenemos A barra, hay que calcular su determinante. ¿Cómo nos quedaría el determinante de esa matriz A barra? ¿350 KI? No se crean, no es A barra, perdónenme. Sí sería 350 KI, pero no es solo A barra, es SI menos A. Disculpen. Hay que escribir SI menos A. ¿Cómo nos quedaría SI menos A?
3S más KS y lo demás igual. Ah, no, el 350 positivo. Y bueno, cambiado de signo. Ok, en el primero quedaría S más lo que tenemos, ¿no? Más 3 y más K. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, en este 350 positivo, como dijiste, ese también sería menos ahí. Y en el lugar del 0 sería S nada más. ¿Está bien así? Sí. Y ahora sí el determinante, el que me había confundido. Ahora sí el determinante de SI menos A barra. Así como nos quedaría ese determinante. S cuadrado más 3S más KS más 350 KI. Lo podemos juntar, sería 3 más K por S y positivo. Así. Entonces, si este determinante nos da el polinomio característico del sistema completo, la planta con el controlador, los lazos de realimentación. Ese es todo nuestro polinomio característico. Sí, pero está en términos de las ganancias, entonces hay que calcular esas ganancias, K y KI. Entonces, para calcular esas ganancias necesitamos el polinomio deseado. Entonces, el polinomio deseado lo calculamos a partir de las condiciones para el diseño. El 25% de sobrepaso y el tiempo pico. ¿Okay? Entonces ya tenemos, nada más voy a escribir esto y ya el cálculo lo hacemos la próxima clase. Entonces ahí tenemos el polinomio característico. Ese es el de nuestro sistema, con las ganancias nada más representadas. Entonces nos hace falta el polinomio deseado. Para el polinomio deseado necesitamos las características de diseño, las características de la respuesta. Y se nos pide un sobrepaso del 25% y un tiempo pico de 5. Lo de la salida deseada o el valor deseado de 20, pues eso no se toma en cuenta para el polinomio. Eso lo vamos a poner en nuestra señal de entrada del sistema, la señal de referencia. Pero para el polinomio deseado necesitamos
encontrar un polinomio que ya nos dé estas características. Sobrepaso el 25% y el tiempo pico de 5. Entonces, el polinomio deseado pues va a ser de segundo orden. Entonces va a ser S cuadrada más 2 veces el amortiguamiento, disculpen mi amortiguamiento, por la frecuencia natural, S más la frecuencia natural al cuadrado. ¿Sí? Entonces, estas características hay que llevarlas a la forma de ese polinomio deseado. Y va a ser un polinomio de segundo orden. Entonces, para calcular esas características, pues ya conocemos las fórmulas. Algunas las estuvimos viendo con los diseños que hicimos de compensadores y pues otras las vieron en su curso anterior. Entonces, esto, bueno, a partir de aquí vamos a continuar la siguiente clase, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿O queja de que ya no me equivoqué? Maestra, Ujú. entonces, por ejemplo, si hubiera más X punto, la K sería diferente, ¿verdad? O sea, en vez de 1 sería, por ejemplo, 2. Ajá, sería un vector con 2 elementos. Ah, ok. Y ahí tendríamos una K1, K2. Las escribiríamos nombrándolas así, K1, Ah, K2. K1 y K2. Ah, ok. Y aquí como es solamente uno, la dejamos como K nada más, Ok. Muy bien, gracias, maestra. por nada. De todos modos, después de este vamos a hacer un ejemplo más grande. Pues ya aparecerían más ganancias y tendríamos más variables. Ok. ¿Alguna otra duda o comentario? No, pues nada más déjenme paso lista rápido. Leonardo González, Gerardo Andrés, Presente, maestra. Alan Uriel, Presente. Creo que ¿sí me contestó Alan Uriel? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Paloma, Presente. Francisco Javier, Presente, maestra. Anaí, Presente. Marco Antonio, Presente. Yaneli, Diego, Maestra, me dijo Yaneli que creo que se le fue la luz en su casa y el celular se le estaba descargando. vale, gracias. Yo, maestro, presente. Y Diego, Guadalupe, Presente. Uriel Adolfo, Presente. Enrique, Presente. Ulises, Presente. Loreta, Presente. Genaro, Presente. Jesús Antonio, Jesús, Presente. Ana, Presente. Juan Francisco, Presente. Carla, presente. Humberto, Presente. Ricardo, Presente. Elías, Presente. José, Marco, Presente. Jorge Luis, Juan Uriel,
José Miguel, Presente. Juan Bernardo, Presente, maestra. Eric, Jessica, Mario César, Julio Ángel, Presente, maestra. Gerardo, Eduardo Cervantes, Eduardo Campos, Presente, maestra. Vladimir. Vale, chicos, nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Maestra, Sí, maestra, ¿me puede hacer favor de ponerme asistencia? Es que no alcanza a prender el micrófono cuando dejo mi nombre. Leonardo González. vale, ya te puse asistencia. Muchas gracias, maestra. Vale, nos vemos, cuídense. Hasta luego, maestra. Adiós, maestra. Buenas noches. Hasta luego.